en Sin Protocolos. Tenemos de invitado a don José María Villalta. Muchas gracias por venir. Mucho gusto. Viene saliendo de una llamada, llegó, se sentó de una vez. ¿Cómo han sido estos días? Bueno, en noviembre y diciembre calentaron un poquito, bastante movidos. Después hubo un bajonazo en fin de año, ¿verdad? La tregua. Y ahora están ya empezando otra vez a retomar el ritmo. Sin embargo, están más tranquilos que, por ejemplo, la campaña electoral del 2014, donde fui candidato también. Sin duda afecta la pandemia en el ánimo, en las actividades de calle, ¿verdad? Y afecta también, obviamente, la situación del país tan complicada en la parte de la economía, el desempleo, los casos de corrupción que tienen a la gente indignada. Entonces, están empezando a moverse, pero hay un ambiente, si se quiere, más de expectativa que otras campañas electorales que han sido mucho más movidas todavía. Le iba a preguntar, ¿en qué afianzan la campaña? Es decir, he hablado con candidatos que me dicen, es más físico, yo soy más de ir, hay otros que se afianzan más en las redes sociales. ¿Cómo lo están estratificando en ese momento? Bueno, nosotros tratamos de aprovechar cualquier medio que nos permita llegarle a la gente, ¿no? Usualmente el Frente Amplio, pues hemos sido un partido que no hemos tenido grandes fuentes de financiamiento, nos financiamos con préstamos o con las contribuciones de nuestra militancia, entonces le hemos apostado mucho a la actividad del volanteo, de la visita casa por casa, de recorrer, chancletear los barrios para hablar con la gente. Eso lo seguimos haciendo, aunque obviamente hay más limitaciones por la situación del COVID. Entonces le estamos apostando un poco más a redes sociales, que nos permite llegar, ¿verdad? Con presupuestos bajos, llegarle a mucha gente si hacemos, obviamente, productos que le interesen a la gente. Y bueno, la publicidad en medios masivos nunca ha sido nuestro fuerte, por esa misma razón, porque no somos esos partidos de platudos, ¿verdad? Pero bueno, también logramos conseguir un préstamo que nos permite tener algunas vallas y que nos va a permitir a final de la campaña hacer algunos anuncios en medios. Entonces, por ahí lo mencionó don Oscar López, el préstamo, cuando vino acá. Ajá. Sí, mencionó el banco, lo suele mencionar mucho él, usted. Yo tengo la impresión de que él tiene como algún tipo de fijación conmigo, ¿no? Me parece que hay algunos candidatos que hacen ese juego de lo que se llamaba antes el candidato Tureca, ¿verdad? Que realmente no están por ser elegidos, sino por ver que agarran, y entonces es muy fácil que los pongan de francotiradores para tirarle a los candidatos a los que otros quieren tirarles. Me parece que eso es lo que pasa un poco. Pero sí, nosotros buscamos préstamos con todos los bancos, con la banca pública. Hay una directriz del gobierno de que la banca pública no le preste a los partidos, a campañas electorales. Me parece que es un error, porque debería ser la función de los bancos públicos contribuir a fortalecer la democracia. Y bueno, y esos préstamos no son ningún favor, ¿verdad? O sea, lo que se paga en intereses te pegan una buena tajada. Y es un sistema que tenemos que revisar, porque hoy lo que pasa es que los candidatos que no aparecen en las encuestas no tienen una posibilidad de obtener financiamiento para llegar a divulgar sus propuestas. Yo tengo un proyecto de ley que presenté en la Asamblea para cambiar eso, que se llama de franjas electorales, que existen prácticamente todo el mundo. En América Latina solo Costa Rica y Honduras no tienen una propuesta así, donde el tribunal parte de la plata del financiamiento público, lo usa equitativamente para que todos los partidos tengan por lo menos su espacio pequeñito para dar a conocer sus propuestas al electorado. Más equitativo. Es más equitativo y se usan mejor los recursos, porque en esos préstamos obviamente los bancos te capan un buen porcentaje de intereses, ¿verdad? Por ahí habló en algún momento de que había un financiamiento de todo el tema del caso Diamante en algunas campañas, lo leí. Bueno, yo he presentado varias denuncias a raíz de que salió el caso Diamante. Le pedí al Tribunal Supremo de Elecciones que investigara el caso de varios partidos, de Liberación Nacional y de otros partidos como el de Rolando Araya, porque en las revelaciones del caso Diamante surgen indicios de que esos alcaldes corruptos habrían recibido, de las empresas corruptoras, habrían recibido plata para sus campañas electorales, ¿no? Sin ir más lejos, el caso del alcalde de Alajuela de Liberación, que salen los audios donde le pedía plata para su campaña a
a los empresarios que después se han beneficiado con los contratos de obra pública. Eso estaba siendo investigado como un caso de corrupción, pero al mismo tiempo podría ser un delito electoral, porque no solo es el soborno que recibe el alcalde, sino que si pidió plata para financiar su campaña y no lo reportó al tribunal, además cometió un delito electoral. Entonces, a raíz de la denuncia que presentamos, el Tribunal Supremo de Elecciones ha abierto una investigación a Liberación Nacional y a otros partidos por esos casos también. Y ojalá que se aclare todo, porque realmente es una de las cosas que tiene a la gente más indignada. Entramos en corrupción de una vez, ¿verdad? Por ahí vi un video, me gusta buscarlos. ¿Cómo no entrar en corrupción, Dani? Sí, se llega siempre, ¿verdad? Ese es uno de los mayores problemas que tenemos. Yo busco siempre les digo, hago el mismo ejercicio, entro y busco los virales en YouTube de la persona que conocen. Por ahí me encontré uno suyo con el ex gerente del CONAVI, señor Carlos, donde le decía la lista de cosas en las que estaba implicado, con H. Solís y todas esas cosas. No sé, son como 5 minutos diciéndole todo. Y me faltaron cosas. Sí, es curioso porque eran almuerzos. Había una sodita que estaba ahí de primera, en una sodita de 100,000, 100,000, 100,000, 100,000 servicios sexuales. O sea, ¿por qué tipificado así excesivo? Y de repente la persona nada más te contestaba, no siento vergüenza por... yo les pregunto, las personas que están en esos roles, ¿saben que están haciendo algo malo? ¿O realmente no lo perciben así? Bueno, yo creo que sí lo saben, y es lo más lamentable. Sí lo saben. Muchos se tratan de justificar, se tratan de buscar una excusa, ¿no? Tratan de buscar la excusa, por ejemplo, de que ellos prestan un gran servicio. Y lo merecen. Como de que ellos lo merecen. He oído alcaldes, digamos, hablar de que sus salarios son muy bajos, a pesar de que son salarios mucho más, que están en el decil de mayores ingresos de la población, en el 10% de mayores ingresos del país. He oído alcaldes quejarse de que sus salarios son muy bajos. Y la mayoría tratan de buscar justificaciones. Pero lo más grave de la corrupción es que los que cometen los actos son las personas en el país que tienen mayores responsabilidades y que menos pueden... Nadie puede decir, yo no sabía, ¿verdad? Yo no conocía la ley. Eso no se permite. Pero los que cometen actos de corrupción no solo conocen la ley, sino que saben que tienen una responsabilidad mayor, porque la plata que manejan es de todo el pueblo. Y al robarse esa plata, no solo le roban a una o dos personas, le roban a todo el pueblo. Por eso la corrupción debe ser tipificada como un crimen de lesa humanidad prácticamente. Por eso hemos presentado, por ejemplo, un proyecto para que no prescriban los delitos de corrupción, para que no pueda un político corrupto fugarse del país 10 años y después volver muy campante y decir, mira, ya prescribió mi caso. Porque más bien los políticos corruptos, al tener más poder y más responsabilidad, tienen más posibilidad de usar ese poder para tapar. Ahí te referís a Figueres específicamente. Bueno, el caso de Figueres es uno de los que hemos denunciado, pero hoy la legislación anticorrupción tiene esos portillos. Puede ser que vaya, esto es muy grave, puede ser que vaya más tiempo a la cárcel un muchacho que tenía hambre y que hurtó una lata de atún del supermercado que un político corrupto que recibió unos sobornos. Aunque ustedes no me lo crean, nuestro sistema tiene esos problemas. Como los que aprueban las leyes muchas veces son los que podrían ser cuestionados por corrupción, no han querido aprobar una serie de medidas más rigurosas para luchar contra la corrupción. Este proyecto, para que no prescriban los delitos de corrupción, lo archivó la actual Asamblea Legislativa. Liberación y la Unidad, la mayoría de los diputados votaron en contra. Nosotros lo presentamos y lo volvimos a presentar. Tenemos un proyecto para que no aplique la inmunidad de los miembros de los supremos poderes cuando se investiga por delitos de corrupción. La inmunidad es para que, por ejemplo, yo como diputado pueda en el plenario denunciar y hablar de hablar por la gente sin que nadie me esté demandando por lo que dije. Pero la inmunidad no es para usar el poder y tapar delitos de corrupción. Entonces, el gran problema con la corrupción no solo es que se roban la plata del pueblo, que sirve para salud, para educación, para combate a la pobreza, sino que daña toda la credibilidad del sistema. Digamos que la gente
tiene desconfianza, está dolida, y hay personas que dicen, todos los políticos son corruptos, y eso daña el sistema democrático. Bueno, nosotros que formamos parte de un partido que tiene una trayectoria limpia, que no tenemos ninguna denuncia de corrupción, yo que he estado en la función pública, donde me he enfrentado a poderosos de este país y nunca me han podido sacar el más mínimo trapo sucio, lo que tratamos es de demostrarle a la gente que sí hay políticos, sí hay personas que hacemos las cosas por convicción, porque creemos en ellas y que no estamos embarrados. Porque el problema es que si se genera esa imagen de que todos son corruptos, eso va degradando cada vez más el sistema y va dañando la democracia como tal. Es una pregunta que también hago. ¿Está desencantada la población totalmente? Yo pienso que sí. Basta ver los datos, el apoyo a los partidos, digamos, esa gente que se casaba con los partidos como... El voto duro que llamaban, que la persona iba a votar verde porque... Aunque le pongan un chancho peludo de frente. Sí, es muy común ese eslogan, es muy común eso, sí. Y votaban y era como el equipo de fútbol, ¿verdad? Ajá, muy similar. De hecho, siempre digo que hay un tema de pasión. Creo que esa pasión se perdió, que también traía a veces violencia. A mí hay gente que me cuenta que en los barrios era casi tipo pleito por ver cuál de los dos partidos, ¿verdad? En ese entonces ganaban, porque había una pasión que por un lado te trae amor hacia el partido, pero por otro lado también te trae esa agresividad, muy similar al fútbol. Eso ya no está. Eso cada vez menos. Si uno ve las estadísticas, los partidos, esos votantes duros, fanáticos, digamos, se han ido reduciendo. Abstencionismo sube. El abstencionismo sube. Por ejemplo, en esta elección, estamos en enero, a un mes, y más de un 50% de la población dice que no sabe por quién va a votar. Entonces, hay mayor escepticismo. Digamos que eso tenía su parte bonita y su parte fea. Su parte bonita era esa lealtad, esa ilusión, ese apoyo, como el equipo de fútbol, que aunque juegue mal, pero tenía su parte fea, que era ese apoyo ciego, fanático, a pesar de, por ejemplo, la corrupción, que la gente votaba por el partido a pesar... hoy tenemos un electorado más escéptico, un electorado que mira más las personas, las candidaturas que pone cada partido, y ya no es por la bandera a ciegas. Y tenemos un electorado que mira más los programas y las propuestas, y a mí me parece que eso es positivo. O sea, no todo, digamos, de este cambio es negativo. Lo que es negativo es que crezca el abstencionismo, que crezca el descontento con el sistema democrático. Pero no es negativo que la gente ya no esté casada con un partido como el equipo de fútbol. Va más hacia la marca personal ahora, es decir, se fijan más en las caras que en los colores. Pienso que sí, una parte sí es más personalista. Bueno, en general nuestra política es personalista. Toda América Latina lo que ha prevalecido siempre es personajes. El caudillismo, los personajes, los grandes líderes, ¿no? Pero sí es cierto que hoy la gente mira más la persona de los candidatos, su trayectoria, su carácter, su forma de ser, que la bandera del partido. Y eso también, bueno, como les digo, tiene su parte buena, que es que efectivamente la gente hoy es más crítica, pero también creo que es importante que los partidos hagan un esfuerzo por reforzar su parte programática. Es que también lo que tenemos en Costa Rica es un debilitamiento de los partidos. Los partidos tradicionales, porque traicionaron al electorado, se alejaron de los principios que en algún momento juraron defender, o porque cayeron en este montón de casos de corrupción. Pero también hemos visto surgir una serie de partidos que les llamamos partidos ómnibus, ¿verdad? Donde se monta cualquiera, ¿verdad? Hay unos partidos, por ejemplo, que tienen alcaldes, pero no tienen un solo militante en el cantón donde eligieron alcaldes. Se hicieron por Zoom, me han dicho varios. No, pero ni siquiera. Hay partidos partidos de alquiler. O como el bus, que se sube cualquiera, ¿verdad? Franquiciados. Partidos de franquicia o partidos de alquiler. Entonces tenemos casos, por ejemplo, de alcaldes de Liberación que perdieron la asamblea cantonal en su cantón y simplemente se llevaron toda la estructura, toda su clientela se la llevaron a un partido cantonal o a un partido de estos de alquiler y quedaron otra vez como alcaldes con la bandera de ese partido. Pero no es que ese partido creció, ¿no? Al rato ese partido no tiene un solo militante, sino que simplemente alquilaron la franquicia. Entonces, eso también daña la democracia. Empobrece la democracia, casi todos coinciden en eso, empobrece la democracia que haya
atípicamente en este momento tantos partidos. No por sí misma. Si los partidos fueran partidos de verdad, partidos con principios, con formación política, con militancia, con un programa claro que la gente puede decir, este defiende estos principios y cree en esto y apoya esto por esto. El problema que tenemos es que tenemos partidos de mentirillas, partidos débiles, partidos de alquiler, que de pronto la gente no sabe, incluso candidatos y algunos en buenos puestos, ¿verdad? Candidatos que la gente no sabe qué es lo que piensan, qué es lo que defienden, porque no asumen ninguna posición. Eso es lo que empobrece la democracia. No es tanto la cantidad, sino la calidad. Ok. Seguimos con esos videos que encontré por ahí. Uno también, muchas visualizaciones con Carlos Alvarado sobre el tema de la UPAD. No leyó los documentos que le trajeron. ¿Qué opinión le merece eso? Es obvia la opinión, pero también el bagaje del presidente en estos últimos años. Imagínese un presidente que no lee los decretos que firma, que pueden afectar a la gente o que afectan a la gente, porque el decreto de la OPAD no es que firmó. Yo le entiendo que tal vez no puede firmar de todas las órdenes de compra de gaseosa, ¿verdad? Del gobierno, pero ¿cómo no va a leer un decreto que habilita a una oficina de Casa Presidencial a hurgar la información privada de la gente? Obviamente eso es muy grave. Me parece que el caso de la OPAD es un caso donde este gobierno falló, no solo por el error en sí, sino porque nunca quisieron reconocerlo, nunca aceptaron que habían actuado violando la ley, violando los derechos de la ciudadanía. Después vinieron las FARO también, en donde se dio un tema de datos. Las FARO se repitió el problema, que además eso es otra cosa. O sea, tropezarse 2 veces con la misma piedra ya es demasiado sospechoso. En las pruebas FARO violentaron los derechos de los estudiantes, de los niños y las niñas. Imagínense esos niños que llevan 2 años casi sin recibir clases, encerrados en las casas por la pandemia, sin acceso a internet, todo el temor de ir a hacer una prueba y que les metan esos cuestionarios. Y les decían que si no terminaban estaban fritos, ¿verdad? Estaban fritos. Y les ponen una mascarilla y... Imagínense la culpabilización de esos muchachos, por ejemplo, los de origen más humilde, más pobre, que sienten que pueden haber sentido, ¿no? Que porque su casa es pobre, entonces van a perder la prueba. Realmente fue una cosa vergonzosa lo que hicieron. Y nunca quisieron aceptarlo, lo que hicieron fue renunciar a los jerarcas y tratar de distraer la atención. Entonces a mí me parece que este gobierno ha sido una gran decepción en muchos aspectos, mucho peor de lo que esperábamos, pero lo más lamentable es que nunca han sabido ni han querido asumir su responsabilidad política de lo que hicieron mal, ¿verdad? Un político puede equivocarse, pero tiene que tener la valentía de decir, sí, me equivoqué, y asumir la responsabilidad, no simplemente escudarse. Volviendo a Alvarado, le decía Alvarado a usted que si usted leía todas las leyes que hay también, si le daba tiempo de hacerlo todo. Entonces lo enlazo con otro video que está entre los virales, el de la tablet. Salís ahí con la tablet. A mí me genera una intriga. ¿Qué era lo que estaba jugando? Juega, o sea... Y sí, mi hijo me instaló unos jueguillos, entonces a veces juego. Yo sabía que venía por el tema de los hijos. ¿Qué juegan? Sí. En ese momento estaba jugando Clash Royale. Ok. ¿Verdad? Pero mi hijo me ha instalado varios y más bien he tenido que desinstalar algunos porque la tiene llena ya. Se comen toda la memoria del teléfono. Lo que sí yo puedo decir es que yo sí me leo. No me gusta ser rajón, ¿verdad? Pero yo sí me leo todos los proyectos y todas las leyes que he votado, me las he leído antes de votarlas. Y bueno, he sido de los diputados, soy el diputado que tiene mejor nivel de asistencia en la Asamblea Legislativa, que estoy en la mayoría de las votaciones, más proyectos de ley presentados, que hemos logrado, a pesar de ser una fracción unipersonal, la mayor cantidad de leyes aprobadas proporcionalmente para tener solo un diputado de 57. Eso lo que muestra es que sabemos negociar también, aunque a veces también hemos tenido que plantarnos en el control político. O sea, digo esto no para rajar, sino para decir que, bueno, sí, efectivamente uno puede en algún momento distraerse, pero de que asumo mi trabajo con seriedad no cabe duda, ¿verdad? Pues también se ven los otros videos que saqué, que es precisamente el que llega más preparado para indagar a las personas, ¿verdad? Que son los que tal vez se viralizan más. Siempre habla de que es unipersonal, ¿verdad? En este caso, siempre del lado de la oposición, si se puede llamar así, ¿verdad? De una crítica activa.
Sí. Está preparado ya para asumir no la parte crítica, sino la parte de ya sentarse en la presidencia, ¿verdad? No tirar, sino más bien ahora estar ahí que le tiren. Sí, bueno, es el mayor reto que tiene un candidato presidencial. Me siento preparado por la experiencia, porque conozco el funcionamiento del Estado, de las instituciones, conozco el ordenamiento jurídico al pie de la letra. Entonces a mí nadie me va a rodar, ningún mando medio me va a rodar diciéndome que algo se puede o que no se puede, si yo sé qué se puede y qué no se puede hacer. Los mandos medios fueron muy importantes en esta campaña. Los mandos medios son todo un tema, todo un tema con el que hay que saber lidiar. Uno tiene que saber, obviamente, mantener siempre canales de diálogo con los trabajadores de las instituciones para no generar un clima hostil, pero también tener claridad sobre los objetivos que se quiere lograr en una institución, que no puede ser que todo siga igual, tiene que mejorarse el funcionamiento. Y en este periodo hemos demostrado que tenemos capacidad para gobernar, que tenemos capacidad propositiva y capacidad de negociación. ¿Verdad? Una encuesta que salió decía que una de las cualidades que más quería la gente de un presidente es que tuviera capacidad de negociación. Este gobierno no la ha tenido. Bueno, nosotros hemos demostrado eso en la Asamblea Legislativa, hemos logrado la aprobación de leyes muy importantes con solo un diputado. Si solo tenés un diputado de 57, forzosamente tenés que hablar con los otros 56, porque si no, no te alcanzan los votos. Incluso logramos la aprobación de reformas constitucionales, como la reforma para proteger el agua en la Constitución como un bien público y un derecho humano, que es uno de los cambios más importantes pensando a futuro, para las futuras generaciones. Y ese proyecto logramos que se aprobara después de 12 años de estar estancado, y hubo que convencer uno por uno hasta lograr la firma de los 57, ¿verdad? Tuvo que ir uno por uno. Bueno, entonces, eso muestra que cuando hemos tenido que plantarnos y pelear como oposición, lo hemos hecho, pero que también hemos tenido capacidad de construir acuerdos, que es lo que más hace falta en Costa Rica. En un momento eran más diputados, 14, por ahí andaban. No, en el 2014 elegimos 9 diputados. 9 diputados. El partido era un partido que estaba todavía en proceso de formación, ¿verdad? En el 2014 fue cuando... En el 2014 fue la primera vez que fui candidato y que tuvimos un crecimiento muy importante. En ese periodo elegimos 9 diputados y bueno, fue un periodo complejo, un periodo distinto. Algunos diputados no dieron la talla, otros sí, pero todo eso nos ha servido como aprendizaje para mejorar los procedimientos de selección. Eso le iba a preguntar sobre esa campaña en específico. Se potenció el partido. Yo iba a votar por usted, yo voté por usted. Ah, bueno, esa es una buena noticia. No sé, es decir, ahora no votaría por usted, pero hay algo en la juventud... Esa no es tan buena, aunque también espero convencerte. Sí, tal vez espero convencerte. Hay algo en la juventud que tiene que ver, ok, siempre con la oposición, como que la oposición siempre es más joven, ese tema, hay una similitud, hay algo ahí. Lo digo desde mi perspectiva, ok, creo que estaba joven, por eso voté, porque era un partido nuevo, porque era un partido diferente a los que venían siempre, esa novedad. Sucede cuando estás en oposición. Bueno, sucede con los partidos nuevos, con los partidos que son novedad. El gran reto que tenemos ahora, y creo que lo hemos venido logrando, es poderle seguir hablando al electorado joven y a los demás electorados, demostrando siempre que tenemos propuestas alternativas y que, aunque ya somos un partido con mayor experiencia, con mayor aprendizaje, seguimos siendo un partido con una trayectoria absolutamente limpia, que no está embarrado en ninguno de los... O sea, usted ve los chorizos que salen, ¿verdad? No va a encontrar del Frente Amplio ninguno de los chorizos, ni de narcotráfico, ni de corrupción. Ayer salió un montón de candidatos que le deben plata a la caja, usted no va a encontrar eso. Y que tenemos propuestas que buscan atender las necesidades de la juventud, ¿verdad? Es decir, así como una persona vieja puede ser joven de espíritu, nosotros aspiramos a ser un partido con más experiencia, como hemos adquirido más experiencia, ya no somos la novedad primeriza, pero aspiramos siempre a conectar con la juventud, a conectar con las nuevas generaciones que necesitan otra política, una política que resuelva los problemas cotidianos, los problemas concretos, los problemas del empleo, pero que también tenga la apertura de hablar de la protección de los derechos, del ambiente, de los derechos de las mujeres,
y que siempre esté pensando en una sociedad moderna, culturalmente, donde no estemos aislados del mundo, sino más bien tomemos lo mejor, las mejores experiencias a nivel mundial. Es un partido más maduro en ese sentido. En ese sentido, somos un partido más maduro, ¿verdad? Ya yo obviamente no espero replicar la misma experiencia del 2014 en cuanto a ser la novedad, ¿verdad? Por eso hago el paralelismo de la juventud y esa novedad, ¿verdad? Pero esperamos seguir enamorando a esa juventud, ¿no? Es más romántico ese tema de los partidos de izquierda. Voy a aprovechar para hacer la pregunta, no sé cuántas veces se la hacen. Todos los días. Sí, todos los días. Esa, y tengo ahí, tengo que hacerla, la de qué opina de Nicaragua y qué opina de Venezuela. Después me la contesta. Sí, son las de rigor. Tengo que hacerla. Sí. Sucedieron varias cosas en esa campaña, ¿verdad? Hubo una unión de empresarios que hicieron hasta cartas para llamar a los trabajadores a que no votaran por un partido de izquierda. Siguen siendo de izquierda. El Frente Amplio es un partido de izquierda, una izquierda moderna y democrática, una izquierda... Comunista. Acorde, no es un partido comunista, es un partido de izquierda donde confluyen distintas corrientes, pero siempre en el marco de la izquierda democrática. Nos identificamos, por ejemplo, con el Frente Amplio de Uruguay, con experiencias como Podemos de España, experiencias donde han confluido fuerzas sociales que quieren mayor justicia social, mayor democracia económica, pero siempre en el marco del sistema democrático y fortaleciendo más bien la democracia. Nosotros nos distanciamos de todos aquellos movimientos o gobiernos que han roto con la democracia, que han caído en posturas autoritarias, violatorias de los derechos humanos, de persecución política, y creemos que el único camino legítimo para lograr una sociedad más justa, que es nuestro objetivo fundamental, es la democracia. Y creemos que la democracia debe ser no solo de votar, sino participativa, de que las comunidades sean parte de las grandes decisiones, y creemos que la democracia, para que sea sostenible, debe llegar a la economía. Entonces, por eso es que algunos poderosos nos hacen mala prensa, ¿verdad? Porque nosotros creemos que la democracia debe ser también económica. Costa Rica, en estos momentos, ha pasado a ser uno de los 10 países más desiguales del mundo. Tenemos esa vergonzosa estadística, cuando hace 50 años habíamos logrado construir una sociedad mucho más equitativa, con oportunidades para todos. Esa sociedad la han venido destruyendo esos partidos tradicionales, esos que han gobernado. Entonces era muy interesante, en el 2014 le decían, Villalta, el Frente Amplio va a ser terrible, pero ¿quiénes son los que hicieron ese deterioro social de Costa Rica? Los que deterioraron la educación, la salud, los que hicieron crecer la desigualdad, los que nos han gobernado todo este tiempo. A esos trabajadores, a los que no les respetan ni siquiera su salario mínimo, ni siquiera ni siquiera su libertad electoral, y que los amenazaban de esa forma. A esos trabajadores, ¿quiénes son los que les han ido negando derechos? No somos nosotros. Entonces, yo soy claro y tajante en esto. Nuestro enfoque es la justicia social, la democracia económica, pero siempre en el marco del absoluto respeto y fortalecimiento de la democracia. Se tiraron más al centro ahora. Yo no diría que se trata de tirarse al centro. Porque a la gente también le gusta mucho eso. Yo sé que a veces incluso la pregunta es como tendenciosa porque hace que seamos muy duales, ¿verdad? Que siempre o blanco, negro, no hay matices, y eso a la gente hasta cierto punto es como la única manera de votar, que entienden. Sí. Pero igual da un marco, un panorama, ¿verdad? A ver, Costa Rica es una sociedad que siempre ha priorizado el diálogo, la concertación. A ver, los grandes momentos de la historia de este país, como los grandes acuerdos de los años 40 que permitieron el Código de Trabajo, la creación de la Caja, se han dado gracias a acuerdos entre fuerzas distintas. Y es una sociedad donde la ciudadanía busca siempre eso, busca puntos de acuerdo, busca no posturas extremistas, sino puntos de acuerdo. Y como nosotros tenemos nuestras raíces en las mejores tradiciones de la historia costarricense, siempre valoramos eso. Somos una fuerza política dialogante, una fuerza política que negocia, que está siempre dispuesta a construir acuerdos. Ahora, la política no se trata de abandonar tus principios
y tirarte a un centro para que acomodarse. muchas veces no existe, ¿verdad? Se trata de correr el centro. Se trata de que más gente coincida con tus propuestas, de manera que ese centro donde se ubica naturalmente la mayoría de la población esté más del lado de las propuestas que querés defender. No sé si me logro explicar. No se trata de uno renunciar a sus principios. Se trata de poder convencer a la ciudadanía, convencer a la gente de propuestas que querés impulsar, de manera que esas propuestas ya no sean defendidas solo por un pequeño grupo, sino que tengan el apoyo mayoritario de la población. En los últimos años lo que ha pasado en Costa Rica más bien es que ese centro se corrió hacia las posturas de la derecha, ¿verdad? Que son los que han gobernado en los últimos 30 años y los que han provocado ese crecimiento de la desigualdad. Entonces, nuestra tarea es acercar ese centro hacia nuestras propuestas, para que no sean propuestas que defienden pequeños grupos, sino para que sean propuestas que tienen un apoyo mayoritario de la población. ¿Siente el mismo fervor de la campaña del 2014 en la gente, en su partido en específico? Siento que hay una ilusión, que hay una esperanza que hemos logrado despertar, pero no ha llegado todavía a los niveles del 2014. Creo que tiene que ver con la coyuntura que vivimos tan complicada, donde se suma la pandemia a la crisis social, económica, de corrupción. Creo que hay una manifestación silenciosa, ¿verdad? La gente no está en condiciones como de tirarse a la calle con la bandera, pero sí hay un apoyo creciente que uno va viendo en redes sociales, que va viendo cuando habla con la gente, cuando se monta en un taxi, cuando va por la calle. Entonces es un proceso distinto, ¿verdad? Ningún proceso se puede copiar, y es un error querer como repetir una historia. Y son muy cambiantes en poco tiempo también. Muchas cosas han cambiado, la coyuntura es distinta, es mucho más complicada, y de todas maneras es un error pretender como repetir la historia así como calca, ¿no? Como al pie de la letra. Cada historia es distinta. Creo hoy que tenemos una ciudadanía que está menos dispuesta, como te digo, a tirarse a la calle con la bandera, pero eso no quiere decir que no esté dispuesta a escuchar, ¿verdad? Nosotros, yo eso lo agradezco, no nos tiran la puerta en la cara, yo puedo ir al mercado tranquilo, ¿verdad? Y me topo gente que me dice, no voy a votar por usted, pero nadie me dice cosas que uno ha visto en redes sociales que le dicen a otros candidatos. Un día de eso estaba viendo a un candidato que lo recibieron como el mayor hijo de puta. ¿Sí? En un podcast. ¿Qué opinión? O sea, si se lo digo yo a usted así ahorita, se levanta, se va, se queda. Yo estoy acostumbrado a oír de todo, ¿verdad? Okay. Estoy acostumbrado a oír de todo, y además creo que si uno se mete en política, no puede ponerse quisquilloso con su vida, con los adjetivos, con su vida personal o lo que te dicen. A ver, yo en este momento soy diputado. He tratado en este periodo de ser el mejor diputado y demostrarle a la gente que uno puede ser diputado sin robar y defendiendo los intereses del pueblo al que juró representar. Sin embargo, la función de diputado es probablemente la profesión más desprestigiada. Más puteada. Más desprestigiada y vilipendiada o puteada en Costa Rica, ¿verdad? Yo creo que al capo del narco le va mejor, ¿verdad? En algunos lugares le va mejor que a un diputado. Entonces, estoy acostumbrado a nadar contracorriente en el sentido de hacer un esfuerzo por demostrar que se puede ser diputado y ser decente y ser honesto y defender los principios, ¿verdad? Y en redes sociales siente ese odio, estando como diputado. ¿Qué tanto le afecta? Siempre les pregunto. Es mucho estar revisando redes sociales. Hay gente que se contamina en el primer comentario malo. Hay gente que le vale. No, yo no soy de revisarlo mucho, precisamente por eso, por la salud mental. Okay. En redes sociales hay muchos troles. Demasiado. Hay muchos troles, ¿verdad? Incluso ahora en la campaña sabemos que hay partidos que están promoviendo bots y troles pagados, ¿verdad? Pero aunque no sean troles pagados, la gente es como cuando va manejando. Que usted ha visto que hay gente que se transforma, ¿verdad? Ok, la ira. ¿Verdad? De pronto es gente que es toda educada y todo, agarra el volante y se vuelven locos al volante. Bueno, las redes sociales permiten un poco ese fenómeno, que la gente suelte, tal vez porque lo sienten como y no están cara a cara directo tampoco. Pero impersonal, ¿verdad? Entonces se sienten como en libertad de decir
las peores barbaridades. Entonces yo lo que hago es que trato de no meterme mucho a redes sociales, cuando publico algo, cuando contesto alguna pregunta, y trato de tomármelo con espíritu deportivo. O sea, tomarme que esas manifestaciones es un derecho que tiene la gente, que uno como figura pública tiene que tener mayor cuero, mayor tolerancia. O sea, si usted no quiere que nadie lo critique y que nadie le escarbe su vida privada, se queda en la casa. No se meta político. Si usted quiere hacer negocios, métase empresario, no se meta político. El problema que tenemos es que tenemos políticos que están en una función pública y quieren ser tratados como la reina de Inglaterra, ¿verdad? Y otros que están en la función pública y quieren hacer negocios con la función pública. Y por eso es que tenemos tantos problemas. Ahí tengo un tema de concepto de la palabra negocio. ¿Por qué negocio está mal? Es decir, porque lo vi en un eslogan también, en un diseño que tenían en redes sociales de ustedes, que no hay que manejar el Estado como un negocio, pero un negocio no tiene por qué ser malo. Puede ser estar optimizado y funcionar bien, ¿verdad? Claro, el negocio en el ámbito comercial privado, está bien. O sea, siempre toda actividad tiene que tener reglas éticas, ¿verdad? Aún los negocios... Porque siento que está como negocio. Uy, aún los negocios tienen que tener reglas, ¿verdad? Cumplir la ley, no estafar, no engañar, no abusar, ¿verdad? La usura, por ejemplo, es un pecado y hasta un delito, ¿no? ¿Verdad? Querer aprovecharse de una posición de poder para exprimir o casi esclavizar a otra persona. Más bien, el principio básico de un negocio es ayudar a alguien. Se supone que un negocio es un contrato bilateral, sí, ¿verdad? Donde hay un intercambio. Donde hay un intercambio que se trata de hacer lo más equitativo posible. Claro. Eso está bien, eso es normal. El problema es cuando los políticos o los empresarios pretenden instrumentalizar la institución pública para sus negocios. Ahí es el problema. A eso se refiere ese eslogan. La función de una institución pública no es que se enriquezca Meco y H. Solís. ¿Cuál es la función del MOP y CONAVI? Aprovechar al máximo los recursos públicos para hacer la mayor y mejor cantidad de carreteras que duren al precio más barato la mayor cantidad de años. Esa es la función. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Estos tagarotes agarraron MOP y CONAVI como su caja chica para enriquecerse ellos haciendo obras de mala calidad con sobreprecios. El otro día estuve conversando con un dirigente comunal de Santa Bárbara y él me contaba una experiencia que a mí me parece admirable, que hay que promover, donde la comunidad se organizó. Como el CONAVI no atendía la ruta nacional de la que ellos dependían, la comunidad se organizó y ellos mismos arreglaron como 3 kilómetros de la carretera de ruta nacional porque el CONAVI no les daba pelota. Y resulta que había llegado el ingeniero de CONAVI y les había dicho que eso costaba 15 millones. Y ellos, haciendo sus rifas... Sacaron números, sí. La hicieron en menos de 4 millones. Yo lo veo, de nuevo, como partiendo del lado de los negocios, yo veo que hay lo un que hicieron negocio. ellos... Sí, pero ellos hicieron un emprendimiento, que no tenían por qué hacerlo. Claro. Estoy claro en eso, pero bajo esa filosofía emprendieron. Con una función. Y se dieron cuenta que tenían otros costos. Con una función social, con un objetivo social. El problema es ese funcionario corrupto de CONAVI y las empresas corruptoras que buscan hacer negocio a partir de hacer una obra de mala calidad y sumarle un montón, cobrándole sobreprecios al pueblo. Tienen toques para que en ciertos lugares de la carretera se vaya a hacer los análisis y ahí esté perfecta la carretera y todo lo demás está mal. Me contaba un día de estos. Entonces también tienen sus toques para en el momento del análisis saber hacer mala carretera. Sí, ¿no? Y incluso han intentado y han cooptado, han comprado a funcionarios de los laboratorios encargados de hacer los estudios para que los favorezcan con los estudios. Realmente es una red mafiosa, Entonces, a esos negocios es a los que nos referimos. Ok, tengo acá que es agnóstico, que no es muy pesado, que no saber. Bueno, que no hay nada, digamos. Yo vengo de una familia católica. Igual que yo. Muy católica. La mayoría. Y yo no podría decir que soy ateo porque sí creo, que sí creo en Dios. Hay una diferencia entre agnóstico y ateo, ¿verdad? Ateo es negación total y agnóstico es como, no sé si está. Sí. Okay. Por eso digo que es pesado, esa incertidumbre.
Bueno, pero también creo que sí, a veces esa incertidumbre de no saber o de dudar, ¿verdad? Yo dudo siempre, puede ser pesada, pero también creo que los seres humanos tenemos una responsabilidad al tener la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, ¿verdad? Al haber sido creados con inteligencia, con voluntad propia, con lo que llaman libre albedrío, de poder tomar nuestras propias decisiones. Creo que nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestro destino, ¿verdad? Y que aunque es muy gratificante la idea de un ser superior que te puede reconfortar, lo digo porque, por ejemplo, que te resuelva, que te ayude. Que te ayude, que te dirija el camino, creo que nunca debemos evadir nuestra responsabilidad de, o sea, nuestro deber de hacernos responsables de nuestro destino y de nuestras acciones. Okay. Y creo también que esos principios cristianos que me inculcaron en mi familia, que me inculcaron mis abuelos desde que era niño, uno los puede practicar siempre, independientemente de si va o no va a un culto religioso, ¿verdad? El así sin principio saber del amor al prójimo, por ejemplo. Okay. Uno lo debe practicar en todas sus acciones. Y creo que, por ejemplo, creo que la política se debe hacer por ese motivo. O sea, creo que la política es una actividad de servicio que se debe ejercer para buscar el bien común, como una función social, no como un beneficio personal. Y creo que eso es totalmente compatible con esos principios, con esos mandamientos, esos principios agnósticos cristianos que me inculcaron en mi familia. Y entonces, aunque yo no soy practicante religioso, trato de guiarme por esos principios. Ok, aún sin saber si hay un ser superior, el eslogan de la campaña es "Hay esperanza". Muchos filósofos, y es también como una opinión personal, califican que la esperanza es la madre de las decepciones, porque precisamente la esperanza viene de esperar. Entonces es muy pasivo el hecho de decir, ok, hay que esperar a que algo pase porque depende de otra cosa que eso suceda. Pues estoy yendo a la raíz de la palabra, ¿verdad? Sí. Entiendo que a nivel del eslogan puede ser otra cosa. Sí, para nosotros es también una esperanza proactiva, activa, no pasiva, sino una esperanza, pero con un llamado a la acción. Porque depende de la fe, la esperanza. Claro que hay un acto de fe, claro que alguien haga algo más. Claro que hay un acto de confianza. La esperanza se puede concebir así, como esperar pasivamente, pero también como el principio que activa el motor. Y así lo concebimos nosotros, como una esperanza proactiva. Filosóficamente sería el deseo. Que active bueno, es que no basta con el deseo. Uno puede desear muchas cosas, pero hasta que no ve en el horizonte que hay algo que puede cambiar, que puede ser mejor, ese deseo no se canaliza hacia acciones concretas. Pone el complemento de la fe entonces ahí. Claro. Ese es el enfoque que nosotros le queremos dar a la esperanza. No es una esperanza pasiva, sino es como un motor y un llamado a la acción, ¿verdad? Y lo necesitamos en este momento, porque en este momento el estado de ánimo del pueblo de Costa Rica es de otro sentimiento que tampoco es bueno, que es el sentimiento podría ser, ¿no? El sentimiento de desesperanza, de desilusión, de apatía, de que nada va a cambiar, de que todo está mal y todo va a ser mal siempre. Ese pesimismo tampoco ayuda. Una buena dosis de pesimismo es necesaria para la crítica, ¿no? Para que no sea una esperanza ciega, una esperanza más romántica. Sí, sin análisis de la realidad. Pero no puede ser tanta que te inmovilice. Entonces, una buena dosis de esperanza nos parece que es como un factor necesario, pero no basta con esperanza. Se requiere también razón, propuestas. Para llevarlo a la tierra, abrimos un poquito antes de que se nos vaya el tiempo de las propuestas económicas. Por ahí la que más me interesa es la de la contribución especial solidaria. Suena lindísima, pero es ponerle impuesto a las zonas francas. El sector de las zonas francas, cuando salió
esta propuesta se encontró con una parte muy negativa, ¿verdad? Sí, a ver, nosotros lo que hemos planteado, nosotros lo que planteamos es que hay que redistribuir en Costa Rica las cargas tributarias. No es subir impuestos o poner más impuestos, porque hay sectores que ya no pueden pagar más impuestos. Las pequeñas y medianas empresas locales, que son la mayoría, están hasta aquí de impuestos. No tienen exoneraciones. Los trabajadores independientes, asalariados, pagan impuestos, o los independientes tienen contribuciones muy altas. Entonces se trata de redistribuir las cargas. ¿Cómo redistribuimos las cargas? Logrando cerrar aquellos portillos que favorecen la evasión y el fraude fiscal y aquellos portillos que favorecen que no paguen impuestos las más grandes riquezas del país, ¿verdad? Y al mismo tiempo creemos que si esto se hace, se puede aliviar las cargas tributarias para las pequeñas y medianas empresas. De hecho, está en nuestro plan de gobierno, bajarle las contribuciones fiscales a pymes, a trabajadores independientes, facilitar su aseguramiento con la caja, ¿verdad? Entonces no es simplemente subir por subir, no, es redistribuir cargas. En ese contexto nosotros creemos que hay una oportunidad porque hay un acuerdo global que han adoptado más de 120 países en el marco del G20 y la OCDE, que ahora somos parte de la OCDE, en el sentido de poner una contribución mínima de 15% a las multinacionales. Y que es un tema que nos va a obligar, sí o sí, en los próximos años, a revisar nuestro esquema de incentivo de la inversión extranjera. O sea, aunque aquí no queramos discutir eso, vamos a tener... Es que es un buen impuesto y más bien hay otras propuestas en donde lo que quieren es reactivar la economía trayendo más empresas y se preocupan por, ok, no solo el tema de los impuestos y ya no están queriendo venir por el hecho de temas, por ejemplo, de los costos de la electricidad. Eso hay que atacarlo. Ok, hay un 60% de la población costarricense que es mano de obra no calificada. Probablemente esa gente no vaya a ser ni mediana ni pequeña empresa porque no van a emprender. Necesitan trabajo ya. Sí. Tenemos que traer industria. Sí, pero por eso, a eso voy. A lo que voy es esto. A nivel global, ya hay un acuerdo mundial para establecer una contribución mínima de las multinacionales. O sea, Costa Rica va a tener que revisar eso sí o sí. Lo que nosotros planteamos es que se aplique ese 15% sobre la distribución de dividendos, que varios estudios han señalado que hacia eso debería enfocarse nuestro esquema de incentivos tributarios, que si las utilidades se reinvierten en el país, que haya exoneración, pero la distribución de dividendos significa utilidades, ganancias que se van para fuera del país. Entonces lo que nosotros planteamos es que si se va a dar ese gravamen, debería enfocarse ahí, porque así incentivamos que las empresas reinviertan en el país. Y al mismo tiempo estamos convencidos de que todo esto, su objetivo fundamental es ayudar a fortalecer los principales factores que hacen que Costa Rica sea atractivo para la inversión extranjera. Nosotros no somos enemigos de la inversión extranjera, creemos que es súper necesaria, pero también creemos que hay que apoyar ese otro motor de la economía que son las empresas locales. Ahora bien, ¿por qué vienen las empresas extranjeras a Costa Rica? ¿Cuáles son los principales factores? La estabilidad social del país es el primero. Una población que puede ser no calificada, pero que tiene un nivel educativo importante, aceptable, condiciones de ubicación geográfica, de infraestructura, la protección de los recursos naturales. A la gente le interesa mucho esa sinergia que hemos logrado, a la gente de afuera, digamos, le interesa mucho esa sinergia que hemos logrado de un desarrollo enfocado en la conservación. Entonces, todas esas cosas, para mantenerlas y potenciarlas, para que haya mejor capacitación en inglés, por ejemplo, en las zonas costeras, para que puedan llegar también zonas francas a las zonas costeras, se requiere inversión, se requieren recursos. Por eso necesitamos ordenar nuestro sistema tributario. Los estudios que hemos hecho, en resumen, muestran que es posible reordenar el sistema tributario y replantear los esquemas de incentivos sin dejar de ser atractivos para la inversión extranjera y más bien teniendo más recursos para fortalecer la educación, fortalecer la infraestructura y fortalecer todo aquello que hace que Costa Rica sea atractivo. ¿Y la caja? Que ahorita es básicamente como un impuesto al trabajo. La caja es el gran tema. La caja es un gran tema y nosotros tenemos propuestas muy concretas en ese aspecto. Creemos, por un lado, que hay que hacer un esfuerzo también por redistribuir los costos
digamos, los costos de las contribuciones a la seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Por ejemplo, hay trabajadores independientes que la caja les cobra una base mínima contributiva muy alta, más o menos 300,000 colones. Aunque sus ingresos sean menores, es lo mínimo sobre lo que tienen que cotizar. Y entonces tenemos muchos trabajadores independientes que no pueden tener el seguro de la caja porque no pueden pagarle eso a la caja. Entonces, ¿qué hemos planteado? Hemos planteado que hay que redistribuir cargas para que esos trabajadores independientes sea más barato el pago del seguro. ¿Cómo? Hay contribuciones, por ejemplo, hay contribuciones que se pueden hacer con las utilidades del INSS y con una contribución que ya existe, pero que los últimos gobiernos no quisieron poner en práctica, del 15% de las utilidades de las empresas públicas para fortalecer el seguro de pensiones. O sea, la idea es que esos recursos bien canalizados nos ayuden a abaratar el seguro para trabajadores independientes de bajos ingresos. Eso es posible, es una propuesta que estamos planteando. Recientemente ganamos un juicio porque el gobierno no había querido poner en práctica esa contribución de las empresas públicas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con las contribuciones a la seguridad social? Algunos candidatos irresponsablemente dicen, vamos a bajar cargas sociales. O sea, pero si nada más la bajas, le generas un hueco financiero a la caja. O sea, que ya por sí está mal. Que hay que ordenarla y hay que hacer que funcione mejor y combatir los biombos y la corrupción y todo, ¿verdad? Pero que no podemos debilitarla porque es fundamental. La pandemia ha demostrado la importancia de la caja para tener un sistema de salud, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros planteamos es que se pueden reducir contribuciones a la seguridad social si sustituimos la fuente de financiamiento, ¿verdad? Para que los ingresos de la caja no mermen. ¿Y cómo se podría sustituir? Bueno, ahí te ponía este ejemplo para los trabajadores independientes usando utilidades de las empresas públicas. Pero también hemos planteado que otra alternativa sería que esa diferencia que deja de recibir la caja porque baja las contribuciones, la reciba de una parte adicional que contribuya en las rentas más altas, ¿verdad? O sea, las riquezas más altas del país que contribuyan un poquito más, de manera que esa plata permita bajarle las contribuciones a las pequeñas empresas y a los patronos que hoy no pueden contribuir porque es muy alto lo que les cobra la caja. Entonces se trata siempre de redistribuir cargas, porque lo otro es la irresponsabilidad de algunos candidatos que dicen, yo voy a bajar las cargas sociales así, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vas a quebrar la caja? No se puede tampoco. Siempre les hago la pregunta de qué opinan de las criptomonedas, ¿es algo inminente? ¿Y cómo lo tienen valorado? Bueno, es un tema que estamos analizando con mucha atención, con mucho cuidado. Creemos que va a ser fundamental analizar la experiencia de El Salvador, que dio un paso determinante al aprobar esta legislación. Nos parece que antes de tomar alguna decisión similar deben evaluarse los riesgos, ¿verdad? El impacto que puede tener asumir como moneda oficial las criptomonedas. Sin embargo, creo que deben regularse. Creo que hoy todavía son activos volátiles y riesgosos que no tienen las condiciones para sustituir la moneda, digamos, oficial. Sin embargo, creo que es un error de los gobiernos volver a ver para otro lado. Porque va a suceder en algún momento. Es decir, antes la pregunta era si había que dolarizar Costa Rica. Ahora yo me encuentro con gente en amplios nichos que piensan solo recibir pagos en Bitcoin. Entonces, ¿dónde quedan todos los intermediarios de la economía en medio cuando los usuarios... O sea, creo que hay gente pensando en el tema del simpe móvil. Y mientras hay una gran economía que se mueve a través de blockchain. Entonces, siempre les pregunto por eso. ¿Es inminente? ¿Va a suceder? ¿El usuario va a adoptar estas tecnologías independientemente de que el Estado esté pensando si se va a dar o no, ¿verdad? Sí, sin duda alguna debe darse una regulación que proteja la estabilidad del sistema, ¿verdad? Por eso creo que la experiencia de analizar con mucho cuidado los pros y los contras del paso que dio El Salvador va a ser muy determinante, ¿no? Para ver qué errores se cometieron y no repetirlos y ver qué cosas positivas se pueden tomar. Y creo sin duda que debe haber una regulación que proteja la estabilidad del sistema frente a la volatilidad que pueden tener las criptomonedas. ¿Sería un impuesto, por ejemplo, al Bitcoin, como se estaba generando en algún momento? No podría en este momento
adelantar una política específica. Lo que creo es que debe haber una regulación que reconozca que es una actividad que existe, que la ordene, que proteja, por un lado, al sistema de la volatilidad que puede tener, ¿verdad? De las fluctuaciones que pueden darse en su valor, y que también impida que las criptomonedas se utilicen como medios de pago para actividades ilícitas, ¿verdad? Que garantice las regulaciones necesarias para evitar que no se incentive, digamos, el lavado de dinero o actividades, digamos, como tráfico de... Hace poco en Argentina, esta semana, se estaban dando apagones porque la gente está minando como loca en Argentina, está utilizando la energía. Entonces lo que hizo el Estado fue, oh, qué sorpresa, la gente lo estaba haciendo, si era verdad, fue clavarles un montón de impuestos a los mineros de criptomonedas para que dejen de hacerlo. O sea, esa fue la solución. Lo van a seguir haciendo. Entonces sí, de nuevo, me gusta traerlo acá porque de repente los estados se encuentran, sí estaba sucediendo. Bueno, lo que hizo China, que tuvo que frenar el minado por el impacto que estaba teniendo. Y ahí nos vamos a ecología y demás, ¿verdad? Entonces, con toda actividad nueva, lo que no puede hacer el Estado es volver a ver para otro lado, hacer como que no está pasando, hacer las del avestruz. Pero obviamente la regulación tiene que tomar en cuenta todas las variables. Por ejemplo, la variable ambiental es una. Nosotros queremos bajar los costos de la electricidad. Necesitamos revisar el esquema tarifario, necesitamos que la ARECEP funcione bien y necesitamos, obviamente, promover y desincentivar actividades que hacen un uso irracional de la energía, ¿verdad? Aquí tenemos energías limpias, se podría hacer con energías limpias. Claro, promover más bien el uso de energías limpias. Entonces creo que es necesaria una regulación que tome en cuenta todas esas aristas. Pero ¿Sabe qué es un NFT? El NFT es la palabra, subió un 11,000% en búsquedas el último año. Es un certificado digital en la blockchain en donde usted puede validar que es dueño de algo. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo ese ejemplo. Hay gente que está tokenizando, creando un certificado digital de un terreno. Entonces lo puedes vender al otro lado del mundo sin ningún intermediario. Es muy potente. Siempre les hago esa pregunta. Si nosotros estamos generando un proyecto de NFTs para el café, por ejemplo, en donde se pueda validar que usted es dueño de un certificado, un NFT, a mí me gustaría regalarle uno, de hecho, a usted. Con eso va a tener acceso a ingresar a eventos que potencien el tema del café acá en Costa Rica. Sirve como una entrada, porque al ser un certificado digital, pues sirve como entrada, sirve como una validación. Entonces me gustaría regalarle uno también, porque me parece que es no solo disruptivo, sino responsable hablar de temas que están moviendo muchísima plata en el mundo. Y acá en Costa Rica conozco gente que está lucrando muy bien con temas que son totalmente factibles, y ponerlo acá sobre la mesa. Eso por ese lado. Ahora, por tiempo, sí me gustaría que ya nos diga unas últimas palabras para toda la gente que va a votar, y llamarlos al voto de su partido. Bueno, lo primero es agradecerte por el espacio. Creo que ha sido una conversación muy amena, muy interesante. Gracias. Agradecerle, obviamente, aquí al canal, agradecerle a toda la gente que ha seguido esta transmisión y que está siguiéndola, invitarla a que visite nuestra página, nuestro sitio, villaltapresidente.org, ¿verdad? Nuestra página, donde está nuestro plan de gobierno, donde están nuestras principales propuestas, y decirles que aquí hay una fuerza política y aquí hay una candidatura comprometida con la lucha contra la corrupción, comprometida con defender los derechos de la gente trabajadora, con defender los derechos de la juventud, de las mujeres, de todos esos sectores que han sido discriminados y olvidados por los últimos gobiernos, con propuestas concretas, reales, factibles, para superar esta crisis que estamos viviendo, pero al mismo tiempo para hacerlo con justicia, con distribución de la riqueza, con oportunidades para todos, en armonía con el ambiente y respetando los derechos humanos. Podemos salir de esta crisis en la que nos encontramos, y podemos hacerlo con justicia, con equilibrio ambiental, con oportunidades para todas las personas, con respeto a los derechos. Así que les invito a que conozcan nuestras propuestas y a que este domingo 6 de febrero no se queden guardados en la casa, porque aquí hay una propuesta que quiere darles esperanzas y llevar nuevas alegrías al pueblo de Costa Rica. Pura vida, y muchas gracias por venir. Gracias.